Buen día, buen dinero, buena salud, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro más con la sabiduría de los maestros Jacqueline Zeus Induceos y Samael Coapatos de Oro. Hoy en la voz de nuestra querida maestra Jardeloya. Adelante, venerable maestra, le oímos. Muy buen día. Un saludo especial para vuestra merced, venerable Mahatma Ramunó, coordinadora en este día, para la venerable maestra Barry Balser, quien es la líder de este grupo, por su amor para con la gente, para llevarles la doctrina, por su especialidad, bueno, por las virtudes que le adornan a ella. Y un buen día para todos los asistentes. En este día, mi ser, maestra Jardeloya y demás seres, les saludamos y vamos a hablar de un tema muy importante o de varios temas muy importantes para las EVAs. También eso es para los AVAs, pero en especial recordemos que las EVAs han sido calificadas por el venerable maestro Kelly Zeus como las que pueden manejar total INTI el cerebro. Cuando una persona, cuando está en la doctrina y es cuatricentrada, maneja todos los centros cerebrales, los 4, pero la EVA por naturaleza los maneja y él califica a las EVAs como más inteligentes que los varones, no queriendo eso desmeritar a los varones, porque ellos también son muy inteligentes, muy sabios. Lo que pasa es que el cerebro, o sea, la forma nuestra de manejar el cerebro es diferente. Nosotras, de acuerdo a estudios que se han hecho ya por la ciencia, en las EVAs podemos manejar muchísimas cosas a la vez. Podemos hacer bastantes actividades a la vez y estar pendientes hasta de 10 actividades a la vez. En cambio, los varones no. Ellos se concentran solo en una actividad y la hacen en una forma también muy excelente. No quiere decir también que no sea la excelencia con las EVAs, también lo es. Y entonces tenemos esa capacidad. Entonces, las EVAs en el hogar ocupan un lugar supremamente importante porque las EVAs siempre somos organizadoras. Tenemos la idea de orden, de que todo esté bien, de que todo salga bien, así sea, tengan hijos o no tengan hijos, o sean un miembro más que conforma una familia. Las EVAs siempre donde estamos organizamos y parece que mandamos. Entonces hay que saber mandar bien. Y estas enseñanzas nos traen muchos conocimientos, mucha sabiduría para nos poder desempeñar nuestro rol en la mejor forma posible, en todos los aspectos. Entonces, hoy vamos a hablar de algo muy importante, como es el desperdicio. El desperdicio abarca muchos aspectos. Hablemos, por ejemplo, de algo como es el desperdicio del alicierto. El alicierto, pues son digamos, esos celestiales que nosotros llevamos a nuestra viteria han sido conceselados por el gran hacedor para que nos alicertemos de ellos. Y nos le prestamos un gran servicio a ellos cuando somos castos y mutantes, o sea, pertenecientes a esta enseñanza, aunque también puede haber personas mutantes que no pertenezcan a esta enseñanza, ¿no? No solamente nosotros somos el pueblo de Dios, eso ya lo sabemos. El caso es que los aliciertos, cuando ellos ingresan a nuestra viteria, ellos están orando para poder ser mutados en nuestro cuerpo templo, para ellos no perder ese retorno, por cuanto si ellos logran que nosotros mutemos ese alicierto y ellos salgan por la anteada una sastasa nuestra, por la columna sideral de la esfera y logren ascender, entonces ellos van a ir a mundos mejores, van a ser liberados. Ese es el compromiso en nuestra viteria con los aliciertos. Para eso tenemos que tener
un cuerpo adecuado, un cuerpo donde more Dios, preparado con todas las disciplinas lindas que ha traído para nuestros venerables maestros, Keliun Zeus, Induceus y Samael Joabator Huevor. Entonces, ellos nos proveen a nos de los ciertos menester para que nuestro cuerpo esté vital, esté bien alicertado y nos, en cambio, tenemos ese proceso en nuestra viteria con ellos. Por eso hay una oracel de los elecertales en que hay una frase que dicen: ay, Dios mío, que a mí no me coma un fornicario. Porque si se lo come un fornicario, entonces va a ir a la novena esfera y va a perder ese retorno de ese elecertal. Tiene que otra vez tomar cuerpo físico de elecertal. Bueno, entonces el desperdicio de alicierto es algo que debemos evitar. Debemos siempre estar pendientes de las neveras en las casas o de los aliciertos que compremos. Si compramos en cantidad, pues eso es bueno, porque hay bastantes habitantes en la casa y se menester en cantidad. Pero si no hay bastantes habitantes y se compra en mucha cantidad, corremos el riesgo de que algunos aliciertos se pierdan. Entonces tenemos que pensar en que cada alicierto, cada fruto, cada semilla, cada grado de arroz es un ser que es una chispa en el cosmos y que tiene simbre. Bueno, por aquí parece que... dígame, venerable Ramón, si me está oyendo, porque es que no sé si me entró un mensaje de su merced o de otra persona, entonces me confundí, por favor. Maestra, tranquilita, no, yo no le he enviado un mensaje, pero si Mercedes quiere mirar o algo así, tranquilita. Ah, bueno, no, ya veo que es de otra persona. Entonces decíamos que cada ser, cada elecertal, cada grado de arroz, por diminuto que sea, cada semillita de sésamo, que es una de las semillas más alicerticias y más diminutas que existen, cada una de ellas es un ser en el cosmos y que aspira a ser liberado en una viteria. Entonces, por ejemplo, si estamos cocinando y dejamos caer varios grados de arroz, se han perdido varios seres. ¿Ven la importancia de esto? Entonces tenemos que siempre obrar de la mejor forma para no desperdiciar tanto alicierto que sea preparado. Porque si, por ejemplo, nosotros preparamos más del arroz que pues para las personas que existen en la casa y que no se lo coman, entonces, ¿qué pasa? Son muchos granos de arroz que se van a perder, a botar, y que ellos esperaban esa liberacel. Entonces, es una tristeza. Entonces, seríamos culpables de que esos granitos de arroz, esos seres que están representados en una semillita tan chiquita, pero que son una chispa como cualquiera de nos en la creacel, vayan a unos infiernos que se llaman la novena esfera. Y de allí, pues, es difícil salir. Tiene que otra vez entrar a que le den cuerpo físico y bueno, eso siempre es demorado. Entonces, hay una balanza que tenemos los humanos y es una balanza que indica el desperdicio. Cuando la persona a través de los retornos desperdicia alicierto, eso se va a ver reflejado en esa balanza que la manejan los jueces cósmicos Tarjar y Tajamás. Y si en otras existencias o en esta existencia ha hecho desperdicio de aliciertos en grandes cantidades, como por ejemplo cuando derraman una cantidad de leche porque bajó de precio, o echan al mar toda una cosecha completa porque bajó de precio y entonces no vale la pena llevarlo al mercado, y en lugar de ofrendarlo a gentes pobres,
entonces lo echan al mar. Esos son delitos gravísimos, porque se están desperdiciando, se están matando todos esos seres que conformarían esa cosecha. Entonces, eso entra a una cuenta de la persona a través de los retornos de esa chispa a engrosar ese desperdicio. Por eso, como nosotros estamos en un fin de los tiempos, hay muchos seres que pueden estar en los últimos retornos y es posible que se les haya ya disparado la balanza por desperdicio en grandes cantidades de alicierto a través de los retornos, porque las circunstancias que envuelven el retorno de cada uno de nosotros en las diferentes vidas que tenemos son pues bastante variadas y nos vemos enfrentadas a muchas clases de pruebas. Cada retorno es una enseñanza, es una prueba que debemos pasar. Entonces, cuando a esa persona se le dispara esa balanza, le da lo que el maestro llama noches vetes, que el mundo dice diabetes. Y es una enfermedad tremenda porque ella destruye todos los órganos, los va destruyendo poco a poco y empiezan más que todo por los pies, cuando ya está muy grave, entonces por lo general le tienen que quitar los pies. Los médicos hacen eso, en la medicina universal no se hace eso, y en la medicina universal se puede alentar. Entonces, es muy importante que esas personas que puedan tener esa enfermedad, y en general para todo el mundo, sean dadivosas. Se quiten un plato de comida para dárselo a un pobre. Ayunen el día sábado y para tener esa fuerza de voluntad y también para expiar en cierta forma delitos que haya cometido, preparen un rico alicierto y lo ofrenden a una persona pobre. Esas son técnicas no solamente dadas por los maestros, sino que ellos en realidad las ponían en práctica. ¿Sí? Muchas veces uno estaba en un punto de atalaya y venía la madre Afrodita y decía, hoy no voy a comer, ¿quiere mi alicierto? Entonces uno ubicaba el menaje y ella le daba todo el alicierto de ella a uno, y hacía así, y ella no comía. Y lo mismo con mi ser también hizo el venerable maestro Kelumseus, de su menaje me dio todo el alicierto. Y así, entonces ellos han enseñado no solamente diciendo las doctrinas, sino porque ellos han enseñado con el ejemplo. Bueno, con todas las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor y que son las cosas que nos sirven pues para nuestra subsistencia, debemos tener cuidado. Otro aspecto es, por ejemplo, la ropa. Si una persona que es taoísta se compra una ropa vil, pues eso también es un desperdicio y puede traerle consecuencias porque, por ejemplo, se compra una ropa que no sea holgada, que sea apretada, eso le va a traer enfermedad, le va a causar problemas de circulación y es una ropa vil que en un momento dado, cuando tenga esa persona más conciencia, lo más posible es que va a tener que quemarla, ¿sí? Y porque una ropa vil no puede ser considerada como una ropa o digamos como un trajeo para una Eva o para un Ava que sea del pueblo de Dios. Eso no está contado entre sus ropas. Para los enviados de Dios cuentan como seres las ropas que son holgadas, que no son viles y que no tienen ninguna clase de marca, de marquilla, ni de aviso, ni de rayas, ni de cuadros, ni ningún estampado de ninguna clase. Eso es lo que se llama ropas sacras, ropas nobles. Sí, las otras en realidad por ellos no son contadas como ropa pues apta para un taoísta. Son ropas viles. Bueno, entonces hay que tener cuidado con la ropa y si una ropa sirve, aunque esté vieja y le queda buena a la persona, pues la debe usar. Pues si está vieja, la utiliza para un día de labor, de jardín, un día de campo.
Si una ropa se rompe, así como en forma accidental, o si por ejemplo tuvo algún accidente, una caída con una prenda de ropa y se estaba trajeada así y se rompió, pues es bueno quemarla porque si tiene más, la quema porque ahí queda la programación de ese accidente. Pues, por ejemplo, aquí para los monjes, el maestro Concesela, que nosotros, si una ropa se nos rasgó, digamos, en un oficio de campo y eso, la remendemos porque pues nos puede hacer falta, ¿sí? Eso también está conceselado así en esa forma, pero lo mejor es no usarla y poderla cambiar por otra ropa nueva. Igual, como les digo, es un desperdicio que la ropa que todavía esté buena y que le quede bien a uno, la, pues la queme o eso sería un desperdicio. Si ya no le queda buena, pues sí, la puede quemar, pero de lo contrario no, porque ya entraría en el campo del desperdicio. Lo mismo que cuando compra una ropa y después dice, ay, no, esto no me gustó y nunca más la usa. Todo eso es un desperdicio. Entonces hay que tener cuidado con todo esto porque ya saben, la balanza de los jueces está ahí pendiente de todos estos datos. Bueno, eh, hay algo que entra aquí también en este ámbito y es el uso de las motos. Sabemos que los taoístas no debemos usar motos. ¿Por qué? Porque está en riesgo la vida, porque más muertos ha habido en las motos que en la guerra. De esta forma, los taoístas sabemos que no debemos subirnos a una moto y menos en la ciudad. De pronto, en los campos, siempre y cuando no vaya a la ciudad para desplazarse, puede llevar una moto, pero con mucho cuidado, ¿sí? Pero si se empieza a accidentar, mejor ya no la vuelva a usar, porque queda, pues, ya está como propenso a de pronto a un accidente más grave. Y si un taoísta se compra una moto para transitar en la ciudad, pues está incurriendo en un desperdicio y está despreciando la vida, lo cual son dos delitos graves. Está desperdiciando un dinero porque con ese dinero mejor ahorra un poco más y se compra un carro. Y está poniendo en riesgo su vida, que es algo muy grave porque la vida la tenemos que valorar en todo lo que vale. Es supremamente importante y más nos que conocemos esta doctrina porque tenemos la gran posibilidad de ser salvos en este retorno y así dejar de pasearnos por la rueda del samsara y de pronto salir a una esfera mejor. Y no solamente eso, sino como de nosotros dependen tantas líneas y tantos seres por cada ser o línea de velados, entonces ayudar a todas esas criaturas que esperan de nos un excelente comportacierto para ellos también poder ser alzados con nos, porque nosotros no nos liberamos solos, sino con una cantidad de gente. Por eso el maestro dijo en una época que cuando nosotros nos desencarnemos vamos a ver que somos redentores, porque hay una cantidad de seres a los que nosotros ayudamos a levantar y ellos están ahí pendientes de las enseñanzas nuestras y bueno, todas esas cosas grandiosas que el maestro es el que hace todo eso por nos. Entonces él espera que nos como núcleos de seres siempre valoremos nuestra viteria y cumplamos la doctrina en la mejor forma posible para poder tener esa liberación tan anhelada y más en estos tiempos. Bueno, hay personas que compran muchas cosas de todo lo que se enamoran y que ven que es bonito y gastan su dinero en cosas que no necesitan y que nunca las usan. Este es un gran desperdicio, entonces uno tiene que mirar qué cosas son las que no usa, que tiene una colección tremenda de menajes, 50 menajes, 50 carteras, pero resulta que no usa sino solo una o dos y las demás no las usa. Entonces, si tiene 50, los pone en orden, lo mismo que la ropa también se pone en orden de uso y va rotándola para así utilizar todo lo que tiene. Y cada día, entonces va organizándola de tal forma que la pone de cierta forma que sabe qué es lo que sigue y qué es lo que sigue hasta utilizar toda la ropa que tiene. Y así, por ejemplo, los menajes, porque he oído
seres que dicen que, ay, qué tal menaje me dijo que hacía mucho tiempo, no, el ser de ese menaje, ¿no? Me dijo que hace mucho tiempo no lo utilizo y lo llaman a uno y a veces uno está por ahí y de pronto, ay, hace tiempo que no utilizo esto, hace tiempo que no me pongo tal cosa. Entonces es porque esos seres le dicen a uno que quieren que los utilice, porque para ellos la felicidad y la liberación de ellos es en que uno los utilice, ¿sí? El maestro nos decía algo muy importante y es que todo lo que nosotros utilicemos son seres. El ordenador de uno es un ser, la linterna que uno usa, la licuadora, la estufa, todo por eso debe estar marcado. Dijo, pero lo que sea vil, por ejemplo, si compran un esfero de rayas y no le quitan las rayas ni la marca, eso ya no es un ser. Entonces, para que sea ser, tiene si tiene, por ejemplo, una esfera, uno le puede quitar fácil con una cuchillita o algo, le puede quitar la marca y le pone el cimbre y entonces así ya es un ser, ese cero. Y uno debe hacer eso por esos, digamos, por esos objetos que le prestan a uno grandes servicios. Bueno, entonces los seres, como le digo, ellos se ponen tristes. Una vez recuerdo que vivía en el muladar abajo de la tienda, enseguida de la tienda era, ahí había un yute y ahí tuve que venir a reposar porque no pasé una prueba de fonética pronunciando la L cuando le fui a leer un texto al venerable maestro Kelin Zeus. Entonces me dijo, ¿dónde vivía? En el chakra cardíaco. Entonces me dijo, bueno, pues ahora viene a vivir al Muladhara, va a reposar por allá cerca de los marranos porque no pronunció la I. Entonces, bueno, sí, señor. Bueno, y reposando ahí, yo tenía una cuerda de la ropa como más cerca a la casita donde vivía y otra por allá más abajo. Y un día estaban cayendo unas goteras tremendas, estaba ya anocheciendo y ya estábamos acostadas con mi hija. Y entonces me dice, mamá, tiene una blusa que se está mojando y está en la cuerda de abajo y hace 15 días está allá. Y yo pues no había mirado allá y no me acordaba que la tenía allá. Dice, y el ser de esa blusa está muy triste porque dice que otra vez se va a mojar. Entonces yo rápido me levanté y fui y la traje y la colgué, ya le habían caído algunas gotas de agua y me dijo, ahora sí está feliz. Entonces, los niños son así espontáneos. Aquí en el templo casi todos los niños son clarividentes y ellos van diciendo cosas así espontáneamente o espontáneamente que miran, pero uno de eso debe aprender lo más posible. Entonces, eso implica que uno debe ser más cuidadoso con sus cosas. El maestro nos enseñaba que tuviéramos un inventario y a veces nos preguntaba por el inventario de las ropas y de las cosas o así. Entonces, sí, más cuidadoso en todo con sus pertenencias. Bueno, otro aspecto muy importante y que es algo muy genérico es, y eso produce también noches vetes, es las personas que conociendo esta doctrina la desprecian. Porque sus mercedes saben cuánto sufren los enviados de Dios, en este retorno sufren, y cuánto han sufrido a través de los retornos para ellos ser los mensajeros de Dios y para venir a enseñarnos en cada retorno en que nos hemos encontrado con ellos como pueblo de Dios, para enseñarnos estas enseñanzas y que hoy ellos puedan tener un pueblo que no es porque solamente se lo han conseguido en este retorno, sino que nos venimos en un arreo a través de las existencias y los retornos, aprendiendo de ellos y pasando diferentes pruebas para poder estar en este estadio, en este retorno, en que ellos traen unas formas que son entregarnos la doctrina en una forma tan bonita, tan sencilla, de todas las cosas que nos debemos hacer para nos poder encarnar esos seres que ellos tienen para entregarnos cuando ya estemos preparados y podernos alcanzar la liberación tan anhelada y a la vez con todas esas chispas y seres que dependen de nos.
es algo muy grandioso y esa es la misel de ellos y la misel de nos, es estar ahí en el cumpliciento de la doctrina, en el calor de la doctrina, sin que se nos olviden los detalles y poder alcanzar todas esas bondades. Claro está, con el perdón de los pecados que los maestros nos den, porque ellos son los únicos que tienen esa potestad de perdonar y de borrar de nuestros registros los delitos que hayásemos cometido en este y en todos los retornos desde que salimos del pluriabsoluto. Sabemos que, por ejemplo, en una época, en el 2012, fuimos perdonados en esa forma 44 seres aquí en el templo, más monjes que se han encontrado con los enviados de Dios, son monjes exiliados y les han hecho un perdón que se renueva todos los días al atardecer. Por si cometieron algún delito, entonces les queda perdonado. Esas son las grandes dádivas que los enviados de Dios tienen para nos y eso lo tienen para toda la humanidad que busque la salvación y que pueda cumplir las leyes sencillas de la vida que ellos nos enseñan a nos. Entonces, quien desprecia esta doctrina le es borrado de su pantodecia las cosas que ha aprendido. Eso lo hemos visto nosotros en la práctica, pues a través de muchos espejos que nos han sido mostrados acá, de gente que se retira, que después ya no se acuerda de nada, ni de quién es el maestro, ni nada. Entonces, por eso hay que estar ahí, en el calor de la doctrina, en la práctica de la doctrina, porque esto, la doctrina nuestra no son sermones, así como cuando uno va a la iglesia católica y oye el sermón allá, que da el curita y que hagan esto y que haga lo otro, pero que la gente no hace nada, sino solo lo oye y, ay, sí, ese curita tenía como verdad, la verdad en algunas cosas que decía y todo, y bueno, pero la gente nunca practica. Si él dice por allá enseña que no hay que robar, no, la gente no se le da nada y va y sigue robando. O fuera de eso no tiene el conocimiento necesario y piensa que si, por ejemplo, o no piensa que si, por ejemplo, utiliza un esfero que había por ahí encima de una mesa, lo agarra, no sabe quién es, o es del hermano sabiendo de quién es y lo agarra y lo usa sin haber pedido la licencia y que le ofrenden la tinta, él no sabe que eso es un robo de uso y que eso entra ahí en un delito que está cometiendo. Entonces, por eso es importante esta doctrina, porque los maestros nos dan la conciencia del porqué de todos los aspectos de la doctrina, de los delitos que no debemos cometer y por qué o cuándo estamos cometiendo tal o cual delito. Y con ese entendimiento que nos logramos, eso ya se incorpora en nuestra conciencia y así nos cada día vamos mejorando y avanzando en esta doctrina, porque el avance se mira en que no volvamos a violar la conciencia de lo que ya sabemos y así. Y si de pronto viola la conciencia porque es nuevo y todavía no ha entendido, entonces hay que preguntar siempre, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué no se come carne? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Para que así esa persona logre tener esa conciencia incorporada dentro de sí y logre entender por qué. Porque esta doctrina no es solo, no se debe hacer esto, no se debe hacer la otro, cumpla con los 10 mandamientos, ¿sí? Que las leyes básicas dadas para los hombres son los 10 mandaciertos. Pero lo que pasa es que los maestros nos explican cada aspecto, cada delito, o sea, de una forma supremamente amplia hasta que nosotros tenemos esas lógicas y alcanzamos ese conocimiento pleno de todo lo que implica cada delito. Bueno, entonces, en este día les quiero hablar de una experiencia que tuvo el venerable maestro Kelly Zeus. Esto era cuando él se hallaba en el Kanda, hace muchos heliocrones, porque a mí me hablaron de esta doctrina muy reciente a que yo ingresé a la doctrina, hace 28 heliocrones. Y él tuvo una experiencia bajando a los mundos de Tarjar y Tajamás durante el reposo. Entonces,
Sus mercedes saben, o para los que están oyendo y que son nuevos en la doctrina, que así como existen jueces de carne y hueso en esta tierra, también existen unos jueces en el cosmos. Y que cada retorno que venimos acá, venimos, como les dije, en un aprendizaje y para pasar unas pruebas que tenemos, para hacer unos logros, para subir un escalón más en algo que tenemos que pasar, que muchas veces es con sacrificios y con dolor, porque esta es una esfera de dolor y donde también se muere. Entonces, así, si nosotros logramos pasar esas pruebas, pues vamos hacia adelante. Si no, nos toca venir otro retorno a volver a repetir y hasta que no pase determinada prueba, no continúa. Yo leía hace muchos años un libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos sabios. Él es un regresionista. Nosotros no debemos de hacer regresión, pero yo leí ese libro y miraba cómo él con hipnosis, lo cual también es prohibido para los hijos de Dios, llevaba para un tratamiento psiquiátrico, llevaba a una persona a la hipnosis y esa persona regresaba a través del tiempo, por ejemplo, a 1800 tal, o bueno, a un año anterior, a una época anterior, en otro retorno, y entonces allá miraba ella que de pronto había estado en unos cuartos donde encerraban a los leprosos porque no eran, su presencia no era grata ante la demás gente, por cuanto la lepra no tenía cura y era prendediza. Entonces los encerraban en unos cuartos oscuros para que se murieran allá y casi no los socorría. Y ella en este retorno le daba miedo el encierro, los ascensores, todo lo que fuera cerrado, todo eso le tenía pánico. Entonces, con eso, ese regresionista la llevaba allá y esa persona volvía a vivir eso, lo cual hacía que eso le borrara los registros acásicos y se le olvidara eso, pero que los jueces de la ley no olvidan eso, porque eso además están em, en los registros de la esfera, ¿sí? Bueno, entonces así, pues él curaba a esa persona y eso se utiliza mucho y eso se llama espiritismo moderno, lo cual no es de agrado para los hijos de Dios ni para los jueces de la ley, porque ahí están tratando de engañar a los jueces de la ley, borrando esos registros de los registros acásicos de la persona, aunque quedan en los registros teleoginoros de la esfera. Y eso lo que hace es que esa persona, por haber hecho eso y las que hicieron eso con ella, van a una esfera donde va una esfera periférica por castigo y va a tomar cuerpo físico y allá hay un sol que le calcina el cuerpo y lo vuelve ceniza y con dolor y tiene que volver a tomar ese cuerpo físico y volver a ser calcinado y eso así durante Crodis para pagar ese delito de tratar de engañar a Dios y a los jueces de la ley de que esa persona no tenía ese suceso vivido en otros tiempos. Entonces, bueno, este es un ejemplo que traigo porque estamos hablando de los jueces de la ley. Entonces, unos de esos jueces de la ley que juzgan el desperdicio se llaman Tarjar y Tahamás. Son grandes jueces muy respetables en el cosmos. Ellos tienen una balanza de oro y de plata. Y cuando ellos levantan la espada, por ejemplo, cuando Tarjar levanta la espada, entonces aparece, ¿sí? Aparece todo lo que tiene que ver, bien sea de una persona o de un grupo de personas, en lo que se refiere, no solamente ellos, o sea, castigan el desperdicio, sino muchas otras cosas, porque si, por ejemplo, algo muy grande que dice en esta doctrina es que el robo también es un desperdicio y ya vamos a ver por qué, porque ellos allá también son cogidos por esa balanza y por las espadas de fuego de estos dos jueces. Entonces, resulta que el maestro cuenta cómo él fue por los lugares de Tarjar y Tahamás.
No crean que en esta esfera no hay infiernos en esta misma dimensión. Ahí es donde fueron los maestros, fue el maestro en ese día para mirar cómo son las regiones de Tarjar y Tajamás. Entonces se desplazó hasta las periferias de una ciudad, ¿sí? Y en esas periferias que encontraba, que había mucha gente muy pobre, gente que vive en casas de cartón, de lata, pero que esas latas están rotas, entonces se les llueve, cuando llueve se les moja todo, se les moja la ropa, se cobijan debajo de una ropa y por lo general la familia es numerosa porque viven muy hacinados. Bueno, que las comidas que ellos comen es lo que encuentran en las cestas de la basura, putrefactas, comidas ya descompuestas, si acaso es que encuentran algo de comer. Entonces son personas que sufren muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fuera de eso, él veía que hay mucha gente, eh, digamos, que por esos errores del desperdicio y de eso, entonces por eso es que el juez Tarjar taja, porque él tiene una espada con la cual taja a la persona, ¿sí? O sea, eso es de acuerdo al delito, al karma. Entonces, él encontró que había también mucha gente ciega, gente que había estado en las guerras, le había tocado enlistarse para la guerra, entonces estaban minusválidos, estaban sin una pierna, sin un brazo, sin ojos, bueno, en una forma pues bastante destrozadas, o por ejemplo que haciendo algún trabajo de riesgo, como es una construcción en un piso alto, también sufrió accidente, pero todavía estaban vivos, pero muy maltrechos o muy enfermos de enfermedades terribles e incurables. Entonces todo esto veía él. Y también vio otra clase de infiernos y es en en un barrio muy elegante de una ciudad muy bonita en Estados Unidos, vio casas lujosísimas. Entonces se fue a una mansión de esas y vio casos de gente, de los dueños, que ellos tenían ahí su infierno, a pesar de ser como una especie de paraíso lo que ellos viven en esta esfera, porque tienen todo el dinero que quieran, todas las comodidades y esto, pero tenían muchos problemas, como por ejemplo estar en silla de ruedas porque se habían accidentado, tener enfermedades infectocontagiosas como sífilis, lepra, cáncer, bueno, así enfermedades terminales, o estar ya esos ricos en hospitales muy elegantes, pero ya que se morían. Y así, en unas condiciones terribles, a pesar de tener mucho dinero y muchas comodidades en este tiempo. Bueno, entonces él se encontró con todo eso y también se encontró con Tarjar y Tajamás, esos grandes jueces que pues se inclinaron ante él y él fue llorando a donde ellos pues para suplicarles por la humanidad. Pero resulta que ellos, los jueces, como ellos no tienen chakra cardíaco, ellos no podían hacer nada por ellos tenían que seguir juzgando como fuera. Entonces ellos se dirigieron al maestro porque el maestro se inclinó ante ellos y ellos muy reverentemente le alzaron el rostro pues como él es el padre, él es el creador de todo cuanto existe, le dijeron, padre, que los deje seguir juzgando o sea, con la justicia, porque esa es la justicia. Y entonces, que más bien él le lleve un mensaje a la humanidad y sobre todo al pueblo de Dios. Y vamos a ver de qué se trata ese mensaje. Entonces, hay algo muy importante que a nosotros nos han enseñado cuando entramos a la doctrina, porque esta doctrina es práctica. Entonces, ¿qué es eso tan importante para que nosotros podamos en realidad ser taoístas? Son varias cosas. Tenemos que ser vegetarianos, tenemos que hacer sacrógesis y hay algo tan importante que es madrugar. Levantarse a las 3 de la mañana o un poquito después, pero madrugados, ¿sí? Antes
de que, o sea, en las horas manásicas de la esfera, cuando la esfera está conectada con el cosmos y se recibe ese alicierto manásico que es el alicierto de los seres nuestros también y de nuestra viteria. Entonces, hay una enseñanza muy importante en esta doctrina y que es la siguiente. Sus mercedes, por ejemplo, anhelan riqueza. Cualquier persona anhela riqueza, ¿sí? Pero esa riqueza no la puede tener quien duerme hasta tarde. Tiene que madrugar porque ahí está la clave del poder adquisitivo. Entonces, vean esto. Resulta que ellos, en el mensaje que le dijeron, le voy a simbrar 5 cosas que ellos dijeron que causa el levantarse tarde. Bueno, quien a la hora de manásica hasta el amanecer, hasta la salida del sol, se queda en la cama, entonces ellos mismos le van a influenciar pensamientos injustos, ¿sí? Les van a influenciar injusticia, porque ellos juzgan a los injustos. Entonces, fuera de eso, se van a cristalizar desgracias de accidentes que la persona tiene programada en sus genes. Eso es de lo que más los humanos tienen. Y nosotros, cuando entramos a esta enseñanza, durante el reposo, los maestros siempre están pendientes, digamos, de quitarnos eso que llaman recurrencias de accidentes, y esos genes son leídos por la glándula pineal en el reposo. Yo les hablaba de eso en la anterior conferencia, y se borran esos genes y ya no, la persona ya no sufre ese accidente. Entonces, o si no, a veces la persona tiene un accidente muy mínimo, que se tronchó un pie en lugar de otra cosa, de perder la pierna o cosas así, cosas mínimas. Entonces, el maestro siempre nos ayuda para que eso no sea así. Bueno, pero si la persona no o sea, reposa durante ese tiempo, entonces está propenso a que se le cristalicen esas desgracias, esos accidentes, ¿sí? Otra cosa, otra clase de desgracias que ahorita vamos a explicar. O de una vez, bueno, ahí cuenta en esa experiencia el maestro que tuvo el caso de un señor que era muy rico en el retorno pasado. Él vive en Estados Unidos, es posible que todavía esté vivo. Todavía está vivo cuando el maestro tuvo esa experiencia. El señor hizo lo siguiente. Siendo muy rico, él fue a un establecimiento, digamos un supermercado, y compró unas cosas, y en los vueltos le dieron un billete de más, o sea, se le fue debajo a la persona que lo atendió un billete de más. Y él lo recibió a sabiendas de que le habían dado ese billete de más, y se puso muy contento de que le habían dado ese billete. Y él no pensó en ese empleado, en que tenía que pagar ese dinero que él recibió, y siendo el rico, y el otro, pues, que escasamente tenía un empleo para conseguir su dinero, el sustento para su familia y para él. Entonces, esa es una forma de robo y bastante grave. De tal forma que él se fue. Y bien, entonces, ¿qué pasa? Que en este retorno está pagando eso. ¿Cómo lo está pagando? Resulta que él sufrió un accidente y quedó en silla de ruedas, un accidente de tránsito. Hizo un negocio en que firmó un documento sin él leerlo, y así perdió todas las pertenencias que tenía, siendo muy rico. Quedó en la ruina completamente. Bueno, o malo. Luego, toda la familia de él iba en un avión a un viaje, y se accidentó el avión y murieron todos. Y quedó él y vive en un tugurio, porque quedó solo sin familia, viviendo en un tugurio, minusválido, maltrecho y bien pobre. Entonces,
¿Por qué? Porque tenía una cuenta del retorno pasado, porque es un delito hacer eso y además del delito, como fue un robo, entonces uno tiene que pagar como unos intereses, tanto el capital como intereses, así como cobran cuando hay una deuda, así, pero cósmicamente. Y el delito tiene una onda expansiva y eso, y hay agravantes y atenuantes. Entonces, eso hace que la deuda sea millonaria y de un retorno a otro, pues mucho más. Entonces, él en este retorno estaba aprendiendo esa lección y, y pagando eso. Bueno, entonces también dijeron los jueces Tarjar y Tahamás que con levantarse tarde ellos van a sentir un rechazo de las enseñanzas de los cielos. ¿Cuáles son las enseñanzas de los cielos? Estas enseñanzas en las que estamos, de las que estamos hablando, las traídas por la madre Afrodita, el venerable maestro Keliun Zeus y el venerable maestro Samael. Estas son las enseñanzas de los cielos y para ir a los cielos y a los soles. Entonces, van a encontrar error en las enseñanzas de Dios, error en Dios, porque así hizo Satán en el cosmos. Él encontró error en Dios y por eso estamos por estas esferas de dolor, porque al oírle a él, o si acaso alguien fue el séquito de él, entonces, pues todo eso, fuimos expulsados del pluriabsoluto. Y estamos aquí en grande dolor y tribulación, tratando de pararnos para volver otra vez a encontrar a Dios y a seguir estas enseñanzas. Así de que no podemos rechazar estas enseñanzas de Dios ni rechazar a Dios quedándonos durmiendo hasta tarde. Hay que tener esto mucho en cuenta porque es demasiado grave eso. Y la culpa es de quien comete ese error. Entonces no podemos caer en ese gran error que trae unas consecuencias. Es que para que se den cuenta, nosotros vamos siempre por una escalera, que es la escalera de los Abeles, la escalera de Lucifer, y siempre tenemos que ir avanzando, así sea despacio, un paso más, y mantenernos ahí, ir subiendo, pero si descendemos, bueno, no vamos a descender, pero el descenso de una chispa por las escaleras puede también ser vertiginoso y casi en ascensor, porque depende de sus hechos. Rápidamente puede perder todo. Por eso, por no cumplir con la doctrina y sobre todo por este aspecto de no madrugar, porque eso es lo que caracteriza a los taoístas. En la hora monástica estamos haciendo sacrógesis, ¿sí? Si está enfermo algo, podrá mover. Si está en silla de ruedas, puede mover los brazos, puede mover la cabeza, bueno, dependiendo de su estado de salud, porque tampoco a todo mundo no se le va a exigir igual que a una persona joven o alentada o que a un niño. Bueno, de acuerdo a sus posibilidades, sin ir a maltratar la viteria, va a estar haciendo sacrógesis. Y si no puede hacer sacrógesis, al más respira, que ese también es un sacrógesis. Bueno, entonces dicen también que esas personas encuentran injusticia en las enseñanzas de Dios, ¿sí? Son dos aspectos. Uno es rechazo a las enseñanzas de Dios y otro es encontrar injusticia en las enseñanzas. Entonces van a encontrar injusticia, por ejemplo, que madrugar es una injusticia, ¿sí? Cuando sabemos que es una de las grandes dádivas que Dios nos ha mostrado que tiene Dios para con nosotros. ¿Sí? Entonces ellos van a encontrar que eso es una injusticia y así van a encontrar en muchos aspectos de la doctrina para salirse. Una persona que ya encuentra estas cosas ya tiene los pies afuera de la doctrina. Bueno, y también bueno, es aquí la última, pues es la misma segunda, que es de que se cristaliza sobre sus cabezas. Dice acá, la gente, sobre las cabezas de la gente que está, o sea, influenciado por esto, que es por el no levantarse, o sea, por estos pensamientos
Entonces se cristalizan los accidentes y todo eso. Bueno, ahora, dicen también ellos que los que no tengan su cuerpo vital en el cuerpo físico, entre la hora manásica y la salida del sol, entonces a ellos son los que les ocurre esto. O sea, están durmiendo. Entonces uno no puede dormir a esa hora. Que se acostó tarde, no importa, levántese temprano, porque estas no son épocas de dormir a la hora manásica. Sí, yo me acuerdo que no hace mucho, yo pues siempre todos los días me levanto y entonces yo sentí, no sé, estaba un poco delicada de salud porque he pasado pues procesos de salud en los años anteriores, hasta el punto de desencarnar y volver otra vez. O sea, desencarné en un día lunar y me volvieron a traer otra vez y en otro retorno y también me quitaron el cordón de plata y me lo aseguraron y me volvieron a poner otro. Por eso digo que es otro retorno. Eso fue en el 2019 y la recuperación CEL, todavía estoy en esta recuperación y también de otras operaciones que me han hecho en el templo de Alden. Entonces, un día de esos, a mí se me bajó la presión por el frío. Entonces, yo no encontré sino que hacer rápido una bolsa de agua caliente y me fui a la cama y me senté en la cama y estaba oyendo doctrina y todo y me quedé yo reposada. Y yo sé que, o sea, eso sí yo lo sé desde hace muchos heliocrones y siempre lo practico y más yo por ser de la rama de la ley, entonces es para mí la conciencia es como más imperativa en el sentido de que si yo cometo un error es más grave. Entonces, de inmediato yo a, a lugares de miseria, o sea, estaba programando miseria. Entonces, a lugares de mucha miseria, mucho dolor, mucha tristeza. Entonces, cuando yo me desperté y todo, entonces yo hice una oración, dije, Padre, pero es que yo no me acosté para reposar, sino porque yo estaba alentándome. ¿Por qué me ocurriría eso? Entonces, me ocurrió porque estamos en épocas muy difíciles, o sea, yo recibí una contesta y es por eso, porque estamos en épocas muy difíciles, pero igual, pues, digamos, pues yo espero que no haya hecho esas programaciones porque igual yo estaba alentándome y tenía un motivo. Pero entonces, así uno esté alentándose, uno debe procurar disfrutar de ese tiempo manásico, ¿sí? En, en, en todo lo que pueda uno hacer de movicierto a esa hora. Bueno, también los jueces de la ley le dijeron al maestro que lleve ese mensaje para que, para que luchemos y sobre todo los del pueblo de Dios por no caer a esos mundos de ellos, porque ellos pues tienen que hacer su labor, porque eso es lo que les toca a ellos, ¿sí? Y habló mucho de ser justos. También el maestro habla habla bastante del robo, de los delitos de robo, y, y dice que es que hay muchas personas que han producido hambre a otras personas, así como en forma masiva en otros retornos, ¿sí? Otras personas le han quitado la forma de ganarse el pan de cada día a otros seres, como por ejemplo cuando injustamente una persona que labora en una empresa hace a echar a otra, simplemente porque le cae mal o cualquier cosa así, y o sea, no por una justa causa, sino inventándole cosas o haciéndole poniéndole alguna trampa para que la echen. Entonces, eso es muy grave, porque uno siempre tiene que ser considerado porque todas las personas merecen de su empleo, ¿sí? Son cosas que se dan también para este retorno y en retornos pasados. Bueno, también o sea, el juzgacierto para los humanos incluye tantas cosas porque, por ejemplo, aquí el maestro habla de personas ricas de que de tanto comer carne han muerto de trombosis. Lo que pasa es que si la persona come de cualquier cosa y no tiene una disertación vegetariana, sin químicos, sin licores, bueno, sin tanta grasa, sin tanto lácteo y eso, puede sufrir una enfermedad de estas, no solamente esas, sino diferentes.
enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Que los humanos, por lo general, destruyen el cuerpo físico con la forma de comer. Por eso Dios trae esta disciplina tan bonita que nos ha enseñado, que es la forma de comer, tanto los horarios como la forma de alicertarnos, para no destruir el cuerpo físico, y por eso los taoístas somos saludables. De pronto tenemos eh, enfermedades, es porque antes de llegar a esta doctrina, pues comimos en forma inadecuada. Entonces ahí pues nos generó de pronto un cáncer y cosas así. Pero en esta doctrina lo que los maestros hacen es alentarnos, y de ahí en adelante ya tenemos buenas programaciones para no volver a enfermar a nuestro cuerpo físico. Y por eso tenemos que estar pendientes de cualquier problema de salud para hacerse medicinas, para que nuestro cuerpo siga bien, esté alentado y sea templo de Dios vivo. Bueno, también han oído hablar del paquete chileno, ¿cierto? A mí una vez me trataron de hacer un paquete chileno hace unos años en la ciudad de Bucaramanga. Íbamos pasando la calle 36 y yo iba con una antropogenia. Y seguramente ellos se dieron cuenta que yo había pasado por una ventanilla y que había retirado bastante dinero. Y fuera de eso, yo tenía otro dinero que me habían encargado una persona extranjera que había venido de visita acá, cambiar unos dólares a pesos. Pero eso no lo había hecho ahí en el banco, sino en otro lugar, pero yo llevaba eso ahí, o sea, llevaba bastante dinero en mi bolso. Y entonces una señora nos quiso hacer un paquete chileno, y estaba el semáforo en rojo, y entonces supuestamente apareció un paquete de dinero que se veía con un billete de 20 por fuera, pero yo observé que era un paquete chileno porque tenía por dentro recortes de revistas mal recortados, el tal paquete, y así doblado. Se veía por la bolsa eso. Entonces la señora dijo, ¿de quién será eso que hay ahí? Le dije, no sé, señora, ni me interesa. Y entonces yo le di la espalda y me bajé más porque yo sabía que ese era un paquete chileno, y había un taxi parado así como en segundo puesto, esperando a que cambiara el semáforo, y le dije a mi amiga, le dije, subámonos a este taxi. Y rápido nos subimos a ese taxi, y la señora se quedó, dijo, ah, bueno. Y entonces ella se agachó a recogerlo. O sea, era la ladrona embaucadora que quería seguramente embaucarme a mí. Mire, la verdad es que un taoísta no cae en una cosa de esas, porque nosotros no manejamos la ambición. Si nosotros a veces podemos ver cosas, un billete caído, lo que sea, y de pronto nosotros no lo alzamos, porque eso no es nuestro, no se nos ha caído a nosotros ni nada de eso, no lo hemos ganado, ¿no?, con nuestra labor, entonces no nos corresponde. Aunque pues en las doctrinas de Dios, por ejemplo aquí en el templo, si alguien se encuentra algún dinero, una moneda o tal, se averigua de quién pudo haber sido, dónde se encontró, se lleva al lugar público donde anuncian por los fondos, y bueno, a ver quién se le perdió tal cosa o tal billetera, y así. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Y si no, igual eso se deja para comprar alicierto para los marranos o para los perros. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Entonces, con esa mentalidad uno no cae en esas cosas, pero hay personas que sí, que ellos se dejan llevar porque dicen, ay, sí, ellos piensan que de pronto encontrarse un dinero es muy bueno, porque dicen que la Virgen se lo regaló, pero, pero resulta que eso tampoco es así. Si ya de pronto es que va por un camino solo, y eso si es en un campo, pues también trata de averiguar a quién se le perdería un dinero, y no dice en qué cartera está o cómo está, para ver de quién sería, que de pronto sea de algún campesino que pasó por ahí. Habría también que averiguar a qué horas quién transita por ahí, cosas así para devolver ese dinero. Y aún así, si ese dinero no encuentra dueño, uno no se lo puede ofrendar sino a los mendigos, uno no lo puede utilizar. Entonces, eso obedece también a ganarás el sustento con el sudor de tu frente. Bueno, también habla el maestro en esa doctrina de gentes que con un destornillador hacen unos arreglos especiales a las romanas. Bueno, las romanas era algo que se utilizaba antiguamente para pesar por arroba. Ahora se utilizan más las básculas.
o a cualquier clase de peso para pesar algo y les corren una palanquita o algo así y entonces queda pesando menos gramos o 1 kilo, bueno, lo que sea. En todo caso es para robar a la gente en el peso, bien sea para vender o para comprar. Esas cosas las pagan porque ese es un robo y es un robo que no solamente se hizo una vez, sino es lo que llaman un robo continuado, de tal forma que eso va quedando registrado. Para los jueces de la ley nada se les olvida. A nosotros es que se nos olvida que hemos cometido tal y tal delito y después, ay, pero ¿por qué tuve este accidente? ¿Por qué me duele tal cosa? ¿Por qué me enfermé de tal? Es por eso, por cosas así. Entonces, eso queda registrado, todos los delitos y va ahí causando intereses, como les digo. Bueno, todo esto lo relativo al dinero, robo de dinero y todo eso, eh, es también muy delicado y eso es castigado allá en esas regiones y con mucha pobreza. Entonces, eh, los, eh, los jueces de la ley le dicen al maestro que pues que le hablen de esto, les traiga ese mensaje, ¿sí? Para que nada de esto nos ocurra. Y sobre todo el de la madrugada. Voy a leerles aquí donde dice, para que no caigan bajo nuestra influencia, la cual es hacer que se levanten después del alba, porque todos los que se levanten después del alba caerán bajo nuestras manos y caerán en miseria y empezarán a pensar lo contrario a la justicia. Todo el que se levante después del alba a partir de estos días encontrará la injusticia en las enseñanzas de los cielos, encontrará errores en la justicia de Dios y en las enseñanzas de los cielos encontrará bueno, en lo que el maestro enseña sobre la tierra, encontrará injusticia. Entonces, esto pues es algo muy a tener en cuenta. Me pareció muy interesante esta doctrina. Esta doctrina la ubican aquí en el templo, en un cassette, porque no es un cassette que estuvo a la venta, sino un cassette que lograron grabar cuando el maestro pues licenciaba que los monjes grabaran doctrinas y que ellos conservan guardadas. Entonces aquí se ha puesto mucho ese cassette, pero tal vez uno no se había detenido a pensar, o de pronto los oyentes, ¿no? Oyen algunas cosas, pero no se han detenido a pensar lo tremendo que es caer en esta clase de errores, tanto de robo y qué significa y cómo son los castigos. Entonces así uno eh, pues se cuida muchísimo más y encarna aún más la doctrina. Bueno, venerable Mahatma Ramonó, adelante vuestra merced. Gratísimas, muy bonita su disertación y lo que vamos a hacer es a conversar un poquito acerca de toda la enseñanza que vuestra merced nos ha dado y como el mismo tema lo dice, el despilfarro y el desperdicio, esto nos llevan a conductas que nos llevan a pagar karma y karma que se paga bien duro. Y no solo se va a pagar en esta existencia, sino que de pronto, según la balanza o el desequilibrio que comentamos, eso se sigue. Ya sabemos que todo en el cosmos, tanto en el micro como en el macro, o sea, en el cosmos hombre como en el cosmos del cosmos totalmente, todo fluye. Es un constante ir y venir. Y este fluir energético tiene un ritmo y una intensidad, o sea, intensidad. Cuando se altera este ritmo y esta intensidad, aparecen las arritmias cósmicas que destruyen cuerpos de sociedades, países, continentes, esferas y aún hasta las galaxias enteras. Igual pasa en el microcosmos que somos nosotros, cuando nosotros violamos ese constante ir y venir, ese fluir energético, como es los ritmos dentro de nuestros cuerpos, como es el ritmo del corazón, de los pulmones, porque todo, absolutamente todos nuestros órganos
tienen un ritmo y una integridad o intensidad, que si se viola, pues, como nos dice, eso trae dolor y muerte. Uno de los mecanismos que utiliza Satán, que es el enemigo de las almas, para alterar este ritmo en el cosmos es el despilfarro y el desperdicio, como la maestra nos ha comentado todas esas bonitas enseñanzas. Perdón. Siendo el mayor de todos los desperdicios la fornicación o pérdida de la energía genética, con la cual se altera la vida de las esferas, condenando a sus habitantes al dolor, al hambre, a la enfermedad y a la muerte. Esto es a nivel cósmico, y ya sabemos todo lo que ocurre a nivel microcósmico de nosotros mismos. Como la maestra nos refería antes, viene la pobreza. Nuestros antiguos hermanos campesinos, ellos decían, los hombres se acaban como el canasto por el fondo, y ellos se referían era cuando se derramaba la energía genética. Quiero que a su merced les quede muy claro en el día de hoy qué es el despilfarro y el desperdicio. Sabemos que es el mal uso de los bienes o dones o bendiciones que Dios ha puesto o ubicado en nuestras manos y se emplean en lo que no es debido o se va a perder. Tal es el caso de la salud, que es un bien, un don que Dios nos ha puesto. Tal es el dinero y todo lo que Dios ha puesto para que nos tengamos un nivel de vida muy bueno, muy agradable y poder ser feliz. También existen desperdicios a nivel físico, energético y espiritual. Y como la maestra decía, en la vida o te retribuyen o te quitan, o sea, te dan dharma o te dan karma. Y precisamente para cobrar este delito, los jueces que son jueces demonios también son jueces maestros, que son Tajar, Matraz y Tajamás. Hay algo antes de que nos acabe el tiempo que es bueno decir. Hay en unas ciudades o regiones que utilizan los términos para sembrar, dicen en algunas partes siembran a las partes a la cuarta, a la quinta o a la sexta, y algunos dicen hay que marcar, es marcada de mar, esto es malo. Otros dicen hay que tajar esta carne, hay que tajar este queso, hay que tajar tal cosa. Estos términos no se deben utilizar porque estamos trayendo a la memoria que nos enjuicien, que nos cobren. Entonces ahí nos están cobrando el no saber hablar, porque ya le estamos mandando a enjuiciarnos. Aquí también cabe hablar acerca de la tacañería o miserableza, o ser miserables. Tan mal, esto es un mal uso de los bienes o dones que Dios ha puesto en nuestras manos, en los cuales pudiendo usarlos para un bien, se hace una acumulación indebida que a la larga obra como una represa energética enfermando las almas. Tal es el caso, como la maestra nos mencionaba, el desperdicio de los aliciertos, de las ropas que se compran y se dejan guardadas, que después se tienen que botar. Todo eso es cobrado por estos seres. Algunos ejemplos también les voy a citar o les voy a referir en estos no ciertos, son las personas que teniendo lo suficiente como para comprar aliciertos o alimentos, si compra alimentos que no va a consumir, eso es despilfarro. Y si pudiendo comprar lo que su cuerpo necesita o los que necesitan las personas que están a su cargo y no los compra, eso ya es tacañería. Las dos son un delito. Muchas veces las personas tienen enfermedades o tienen una carencia de alguna vitamina y por miserables no los compran y deja mejor ese dinero guardadito que para otra menestencia mayor. Eso es un delito gravísimo. También cuando la persona teniendo suficiente no cuida su salud, lo que se acaba de referir, no invierten en ello y despilfarran en productos inútiles, por decir algo, no invirtieron en la salud, pero sí necesitaron ir a una fiesta. Ahí sí sacan el dinerito para ir a la peluquería o por arreglarse las uñas o hacer otra cosa que no es debido. Eso es despilfarro y esos
son seres botaratos, es un delito gravísimo. Es bueno que aprendamos a conocer qué conductas nos llevan al desperdicio. Todo lo que la maestra nos dijo, como dejar sobras en los platos de comida, dejar que los aliciertos se pudran o se dañen en las alacenas o despensas o neveras. Eso se ve mucho en todas partes, también en una poseta, acá lo tenemos. Y uno debe coger, cada 8 días debe revisar la nevera, sus alacenas y mirar qué cosas se me están envejeciendo, qué cosas se me están pudriendo. Y organizarlas como Dios les ingenie, tener creatividad. Por eso esto lleva a la miseria, a la pobreza, como ya hemos dicho, dejar aliciertos en las ollas que para utilizarlas, pero jamás se utilizan, entonces tiene que botar. Esto también es una conducta que nos lleva al desperdicio, por ende a la miseria, a la pobreza. Preparar alimentos o aliciertos sin medida. Es que de pronto me llega una visita, de pronto me tocan la puerta, esos de prontos, eso es un error gravísimo. En general, quien bota comida está programando un futuro de escasez y de muchas enfermedades, como ya la maestra nos refirió anteriormente, como fue la diabetes. Otra cosa grave, que esto sí lo recuerdo mucho porque hay maestros que nos dan conferencias y nos refieren mucho, son los grifos o llaves de agua que dejan abiertas o goteando. Esto, el demonio Dagón, o sea, el maestro de Don Dagón, nos ayuda mucho con esto, porque esto es desperdicio, esto trae miseria y pobreza. Eso nos pasa a muchos cuando empiezan a dañarse en estas tales llaves. Hay que tener mucho cuidado de tener los repuestos, porque esto trae mucha miseria. El desperdicio de gas, el desperdicio de fluido eléctrico, dejando bombillas todo el día prendidos, o dejando el fogón de gas, pues el fogón encendido y un agua que se nos olvidó la dejamos en el fogón y va a ir todo un día. O si pusimos servir unas plantitas para bañarnos y nos vamos a conversar o a ver televisión o a hacer otra cosa, y esa agua hirve, estamos haciendo doble gasto. Y el comprar sin menester lo que se compra. Por eso el maestro Kelly nos ha dicho mucho: no compres lo que no necesitas con el pretexto de que está barato, está en producción. Todos debemos saber esto, que antes de hacer una compra, lo queremos lo más necesario para nuestra vida. Y en realidad lo estamos necesitando. Yo he creído mucho en me parece lindo una cosa y me la llevo, me la traigo. Y muchas veces la dejo ahí guardada y guardada. Es cuando me acuerdo, yo, ¿yo para qué esto? El padre también, hay otra cosa que el padre, esto puede ser casi todos los padres le llegan mucho, porque ¿qué padre no puede darle gusto a sus hijos? A todos los padres queremos ver a nuestros hijos felices. Entonces el padre le satisface todos los caprichos. Bueno, pido licencia por ahí, hay un fono abierto, está haciendo mucho ruido. Bueno, el padre que le satisface todos los caprichos a su hijo sin tener claras las lógicas de menestencia que el muchacho tiene, que el niño tiene. Y para eso el papá tiene que tener una mesura y un orden. Y como decía la maestra, que él acumula ropas, calzados, carteras, que eso es cuenta y cuente y no termina de contar. Esto sí que es malo. El que habla por hablar, el que habla por hablar, sin un contenido ni una sustancia. Mahatma Ramuno, licencia. Se le oye entrecortado y tiene mucha interferencia. Venerable Mahatma Ramuno, ¿su merced oye a Jardelov-ya? En este concierto, sí. Yo maestra, no sé si será. Maestra, dígame cómo hago para cerrar el fono. Licencia mi descontrol. Desactivar audio, ahí su merced le coloca le lleva el mouse ahí o la flechita y le hace... No, estoy en el teléfono, maestra. Bueno, entonces, donde tiene el fono, su merced le coloca el dedito y ya. Gratísimas. Bueno, ya no se oye, gratísimas.
Bueno, otra cosa que también debemos tener en cuenta, que es despilfarro, es el jugar ajedrez y juegos de azar, así no tenga que, o sea, que no estén apostando dinero. Esto, ¿qué está haciendo este ser? Está despilfarrando el tiempo. Y además, algo, yo tampoco lo conocía, lo vine a conocer con los maestros. El ajedrez encuadra la cabeza. Yo pensé que el ajedrez desarrollaba la inteligencia, pero la desarrolla, es verdad, pero tan mal se encuadra la cabeza. Otro delito que todavía la humanidad sigue cayendo en esto es quien juega fútbol cae en el desperdicio porque está practicando una actividad que lo hace involucionar espiritualmente. Le recordamos que todos los juegos de pelota son perjudiciales. A mí me encantaba el ping-pong. Empero cuando me di cuenta que toda pelota representa la cabeza de la esfera y cuantos golpes le demos a la pelotita, con lo que sea, magdu, pared, bate, ruleta o bueno, con lo que sea, estamos golpeando a nuestra madre Gea, entonces es un delito gravísimo. Quien en lugar de oír una doctrina de liberación, elige hacer una actividad banal. Esto también cabe en este grave desperdicio de espiritualidad. Y esto le va cerrando las puertas a un futuro mejor o quizás a la salvación. Y eso se ve mucho que, sí, eso es todo falta de conciencia. Esto no es, yo no lo voy a condenar porque uno al principio, qué cosa más aburrida de esa doctrina. Yo mejor me voy a oír música, mejor me voy a ir a estirar o a darme una caminadita y dejo tirada la doctrina, sabiendo que absolutamente todas las doctrinas que nos han entregado los maestres, Hakel, Unseos, Induseos y Samael Joab Torbeor, nos traen una enseñanza. Para eso hay que tener los oídos muy abiertos. Otro, quien teniendo la oportunidad de hacer prácticas que le mejoren su condición espiritual, no lo hace. Tan mal cae en el desperdicio espiritual. Por decir algo, nos diario debemos levantarnos presto y no lo hacemos. Es una práctica que estamos desperdiciando. Que no hacemos ejercicio por lo más antes de irnos a duchar, siquiera un cuarto de hora, 20 minutos que nos calentemos, eso es desperdicio espiritual, eso es oportunidad de tener prácticas para mejorarnos. Esto cae en este grave horror, desperdicio. Todo lo que se compra para ostentación vanidosa es despilfarro. Una cosa es el buen gusto y la elegancia, que es despilfarro o la ostentación. El gusto y la elegancia son de hijos de Dios. El lujo, la ostentación y la moda son de Satán. Recuerde que las modas son modos y esto es satánico. Hay que sabernos trajear muy lindos. Los hijos de Dios tenemos que estar muy bien presentados, un cabello bien puesto en orden, una piel sana, sin granos, sin manchas, en lo posible. Y por eso hay que mejorar nuestra salud interna para que sea reflejo físico. Por eso los hijos de Dios somos bonitos. No me refiero a esa belleza griega que se tiene con medidas y no, esa no es el lucir muy bonitos, muy saludables, muy ordenados, muy limpios. Y si tenemos el dinerito, que con todas las cosas que les hemos enseñado hoy la maestra Jadeloy y mi ser, van a tener mucho dinero, porque si sus mercedes no van a tener desperdicios, estén seguros que la abundancia les llega, porque ya estos seres Tajar y Tajamás no los van a visitar. El maestro decía en todos los relatos que la maestra les hizo, que cuando él le ha tocado en una existencia, convivió con ellos, y en ese sueño que la maestra le relató, él dice que le temblaban los calzones delante de ellos, por las caras que tenían tan miedosas. Me parece que era de un león y de un perro, pero qué horrible, es que a él le temblaban los calzones, y sin ser él miedoso, pero de lo asustadores y de lo que son tan justicieros. El juicio. Entonces, como hijos de Dios, el maestro Kelly nos dice,
comer de lo mejor, trajear de lo mejor, usar de lo mejor, eso sí, en saldo equilibrio, sin despilfarro, sin tacañería y de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Venerable Jacquelius Eusebius, y él también nos dice, el mayor desperdicio de todos es el tiempo. Ya tenemos suficiente como para nos meternos más en estas sacras doctrinas de los maestros, porque ellos nos enseñan con amor y con justicia lo que es tener peso y medidas justas, porque él mismo dice, amor sin justicia es idiotez y justicia sin amor es tiranía y crueldad. De peso y medida hay mucho que hablar, la maestra les tocó mucho tema, también les quiero hablar acerca un poquito, esto sí es de un cassette del maestro Kelly, de Tarjar y Tarjamás, que el maestro Kelly nos decía que el juicio es para juzgar a los impíos. Oiga, a los impíos. Los píos no se juzgan. A ellos se les perdona la cuenta y no se les revisa las cuentas, porque aquel que se les revisa la cuenta es al criminal. Volvemos a los impíos. Al que se le perdona la cuenta para que se le revise, al revisar la cuenta, pues vemos que su cuenta ya es 50, o sea que es muy grande. Y eso al hacerlo lo convierte en un criminal y lo hace ir al abismo. Lo que revisamos o lo dejamos así, la cuenta, eso solo se le hace a los píos, o sea, a los hijos de Dios, a los que estamos en esta doctrina. Muchas veces vemos que no nos revisan las cuentas. Les cuento el caso mío, recién entré a la doctrina, no, ya lleva creo que 1 año, 2. Unos seres del pueblo vecino acá de Río Blanco fueron y pusieron una queja mía de unos productos que yo sí estaba vendiendo, pero ese dinero lo estaba aportando para ayudar a la obra de Dios, pero sí, el caso era que sí estaba vendiendo unos productos de la obra de Dios. 2 veces le llevaron la queja al maestro Samael, directamente al maestro Samael. ¿Qué hizo el maestro Samael? Le leyó, se lo echó al bolsico de atrás. La segunda vez que le pusieron la queja, como que decir, es que el maestro sigue haciendo mal, sáquela de aquí, échela de aquí, haga alguna cosa. Él partió la citica que le mandaron y se lo volvió a echar al bolsico. Y uno de estos que andaba con ellos fue el que me contó eso. Un día me dijo, maestra, su merced tiene un amigo que la valora y le está ayudando mucho. Pasó esto. Yo me quedé asustada, pero en esa vez yo dije, bueno, las cosas tenemos que mejorar. ¿Qué me sirvió para mí para eso? Para mejorarme el comportamiento de acuerdo a eso y mirar que si era lícito o que no era lícito. Entonces ya vemos que a nosotros los píos no podemos tampoco abusar de la ayuda y el amor de Dios y decir, como estamos aquí, pues ellos nos van a pasar todos estos delitos. No, esto nos sirve para levantar conciencia y no seguirlo haciendo. El maestro también en esa doctrina nos decía que se le preguntó a un ser prepotente, a un ser esoterista orgulloso, y le preguntaron, ¿usted quiere que le perdonen su deuda o quieren pagarla? Eso se lo preguntó el maestro Kelly y el Señor le contestó, el cielo no perdona, el cielo todo lo cobra, nada lo da, hay que pagarlo. Y sí, yo voy a laborar, a trabajar duro para pagar mi deuda o mi karma. Entonces el maestro Kelly dice, 13 respiraciones cósmicas le toca al pobre idiota y una respiración cósmica tiene 900 millones de heliocrones o años. A nadie se le puede revisar las cuentas a los que buscan los caminos de Dios hacia nosotros. Por eso aquí nos damos cuenta que muchas veces uno dice, a mí, yo lo digo por experiencia propia, yo he dicho, ¿cómo ese ser que uno no lo vea como tan metido en la doctrina, pero tenía cimbres, ese ser no le veía como mucha cosa y llega que al cierto de que desencarna, los Elohines por amor y misericordia le develan más seres.
o se lo llevan para una esfera mejor, o en el mejor de los casos a un sol. Esto es porque a los hijos de Dios no nos juzgan, no nos perdonan. El solo hecho de uno esforzarse por cumplir la doctrina, por mejorar nuestra calidad de vida, ellos tienen mucho amor y misericordia y no nos cobran. No, es que uno ve aquí la magdu de Dios en todo cierto, o sea que es una gran bendición que nos como hijos estemos en la doctrina, porque los hijos que estamos en la doctrina, ya nuestros padres no la quieran, por el solo hecho de no tener siempre, nuestros padres se salvan. Y recuerden que salvar y liberar son cosas muy distintas. Cristo no fue juez, fue un varón de amor, perdonando las cuentas de todos los que siguen sus enseñanzas, que son sus mercedes y que somos nosotros mismos los que estamos en el Tao. Y no vamos a ser orgullosos ya decir que somos todos los que estamos en el Tao. Hay seres de otras religiones que son sinceros, equivocados, pero que cumplen los dogmas que están escritos en esa religión que ellos creen que los van a salvar. Y entonces ellos también tienen amor y misericordia de Jesús el Cristo, que ha sido un varón por excelencia de amor, que él quiere que todos nos salvemos, que todos nos libremos, que todos sigamos sus enseñanzas. Sabemos que los jueces se hicieron para revisar las cuentas, que lo sacan de los registros acásicos de la madre naturaleza. Todos los crímenes que ha hecho cada quien y esos crímenes, esos cosas negativas, crímenes, hay unos crímenes, los llaman porque son muy grandes. Bueno, eso tiene varias porciones como uno las pueda señalar. Y esos errores son muchísimos. Y toda la humanidad, por todos estos errores que hemos cometido, no tenemos perdón. Porque lógico que los jueces, como ya les dije, ellos se basan, nos revisan todo, absolutamente todo, y pues nosotros estamos demasiado llenos de errores. Nosotros no tenemos perdón, tenemos muchos desaciertos, errores. Sinceramente no tenemos perdón. Solo somos salvos, y toda la humanidad en sí, por el amor y la misericordia de ellos, de Dios. En este caso tenemos la gran oportunidad en esta venida que ha sido la mejor, que los tenemos a ellos con cuerpo físico. Y sin embargo, todos los apedreamos, los azotamos, los maldecimos, porque una cosa es decir, los amo, los quiero, pero maldecimos a nuestro Padre, maldecimos los aliciertos, maldecimos la madre naturaleza, no cumplimos con los reglamentos que debemos cumplir como hijos de Dios. En eso estamos maldiciendo a nuestros padres, al maestro Kelion, al maestro Samael. Entonces nos tenemos que poner mucho cuidado en estas cosas. Ellos nos perdonan, sí, pero uno de los requisitos para que ellos nos perdonen es tenemos que abandonar todas estas cosas negativas para ellos podernos borrar estos delitos, arrepintiéndonos de todo corazón y no volver jamás a caer en este mal. Pero absolutamente nadie tenemos perdón, como este orgulloso esoterista que dice que va a laborar para pagar sus deudas. Es una gran mentira. La humanidad son como los borrachos. Piden y piden y piden, y cuando van a pagar la cuenta no hay con qué. Los bolsillos ya están hacia afuera. Él está ingreído, embotado, borracho de los falsos placeres que da la vida. ¿Cuál es el sexo? Que ya bien sabido es que el sexo es de las cosas que más ancla a esta tierra, que no nos deja salir, que hace que retornemos y que volvamos a volver a repetir las mismas cosas. Por eso es menester saber qué estamos haciendo con nuestra energía genética, como soltero, como casado, qué uso le estamos haciendo, si la estamos sublimando, si le estamos dando que salte para vida eterna, que suba por dentro hacia arriba. ¿Qué estamos haciendo con los malos pensamientos?
Los pensamientos generan las emociones. Y entonces no debemos ponernos a pensar cosas que nos exciten, que no nos lleven a prácticas sexuales desordenadas, de desperdicio de la energía genética, no ver pornografía, no oír temas calientes, no ver temas calientes, porque todo eso, quieras o no, se hace una masturbación mental y por ende llega a la masturbación física. Y recuerden que esto da tan mal, rompe la antiaunasastasa y da epilepsia. Mucho cuidado con todas estas prácticas avergonzantes. Les cuento que el maestro Kelly es un juez de Catancia, pero él nos ayuda mucho. ¿Qué hace? Él hace que la justicia, con el amor que nos tiene a cada una de las almas, hace que esa ley de justicia sea de la actividad o sea de la elasticidad, que la estire y la encoge, dependiendo del ser, claro. El maestro Kelly también dice que, como este desventurado que dijo que él iba a pagar la deuda y que de los cielos o Dios cobra todo, entonces él nos pregunta, el cielo no regala nada, entonces cuénteme cómo pagan el aire, cómo pagan el sol, cómo pagan el agua a Dios, si es que él no regala nada. Entonces, algo para que nosotros reflexionemos, pues nos valoramos eso, entonces ya lo sé. Y sé que los que me están oyendo también valoramos mucho esto. La maestra les mencionaba los leí, o sea, Tajar y Tajamás. Estos son jueces, maestros, demonios, que en estos no ciertos están conviviendo con nos aquí en la tierra, en la Gea. Estos son demonios, ellos traen el destino del destino de ellos, lo que ellos vinieron a hacer al planeta Gea. Precisamente ellos están cobrando en estos no ciertos. Pues la maestra les decía que estamos en tiempos de mucho cuidado y es verdad. Tenemos que aprender a hacer las cosas con sabiduría, con equilibrio, con peso y medidas justas. El maestro Eliseos en una doctrina habló de estos demonios o jueces y decía que tar es pesar. Por eso decimos cuando hay una persona que no hace las cosas bien, este man está tarado, porque es dar el peso. Entonces, por eso no es bueno tampoco uno tratar mal a las personas, porque ahí también está cobrando, porque no está hablando lo correcto, lo justo. Ar es de arado, es de arar, y es quien determina el peso de las almas. Y también les recuerdo aquí que las personas que no vienen completas en sus genes, son seres tarados, precisamente es por el despilfarro y el no equilibrio. Nosotros no debemos señalar absolutamente a nada. Nosotros debemos enseñar con amor, con sabiduría, para poder nosotros lograr un equilibrio y poder que estos jueces no nos vayan a cobrar. Taras. Y esas taras existen dentro de nosotros, por eso Dios nos equilibra a nosotros muy bien en nuestro templo para no caer en estas taras de ser tarado. Pero hay muchos seres que cuando no se vean físicamente, hay taras de lenguaje, hay taras que no se oye bien, son mínimas, pero se tiene taras. Pero como el que quita, también da más. Por eso es que tenemos que estar muy pendientes de ser equilibrados y de cumplir la doctrina. Entre las cosas que la maestra nos contaba de estas regiones, el maestro durante la estadía con estos jueces aquí en la Gea, aquí, ahorita, él nos dice que él visitó en un barrio de Bogotá, él estuvo mucho en Nueva York, pero él estuvo en una casita en un barrio de Bogotá que era hecha con latas viejitas ya. Y allí vivía un hombre que le faltaban ambos brazos y tenía 4 niños.
y la esposa era enferma. Y él llegó a comer, el maestro estaba viendo, el maestro Kellogg con la ley, o sea, con Tajar y Tajamar, él estaba viendo esto. Y entonces el señor llegó a la casa después de haber pedido y llegó a comer con ellos, con los hijos, y había comido y había pues solo con lo que él pudo recoger, solo había comida para solo uno de ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos, el papá, sí, ese señor, distribuyó el bocadito, el poquito que tenía entre los cuatro. Y todos estaban llorando de hambre, los niños lloraban y le suplicaban al papá, tenemos hambre. Y ese era un pan que le trajo el papá, como dice el maestro, para también él fue un día de amargura, porque fue un pan amargo que les dio a los hijos, porque no pudo compartirlo. Y les voy a comentar el por qué este ser no tenía brazos. Resulta que este hombre había cortado los brazos en una fábrica a un trabajador para que este no trabajase más. Y era un hombre justo, con familia, laboraba bien. Y este, por cualquier cosa, eso hace 300 heliocrones que le ocurrió a este señor, y solo después de 300 heliocrones fue que le vinieron a cobrar. Y este señor, ya sabemos que está viviendo en Bogotá, él no sé si tendrá todavía cuerpo físico, porque esto fue muy, pues hace mucho, se le ocurrió ya unos 30 o 40 años, no sabemos. Él que hizo, él al hacerlo echar de la fábrica, lo puso a que aguantara mucha hambre. Y él se puso a pedir en las calles precisamente a este señor y casi no le daban. Su esposa también tenía carencias de salud y él nunca pudo salir adelante con sus hijos pequeños. Le fue muy mal, nunca recogió comida, nunca pudo trajearse, estuvo muy mal, tan horrible y tan escaso que le tocó irse a vivir en un barrio muy horrible, y él desencarnó de tristeza y de hambre. Ahí vemos que todo, absolutamente todo es cobrado. Precisamente Tajar y Tajamar, él está mirando sobre todo en fábricas, en sociedades grandes. Él también nos contaba que cocineros de haciendas, de estos señores que son muy ricos y que anteriormente pues se utilizaban los cocineros, uno o dos, en las haciendas de siglos pasados, que menguaban la ración a los trabajadores. Los patrones traían pues para que ellos cocinaran al por mayor y que le dieran a los tractadores, a los que se encargaban del trapiche, de los cultivos, entonces les traían para que les diera suficiente y no quedaran con hambre. Entonces estos cocineros o cocineras que no dan lo justo y que lo que les pueda caer en la olla, en vez de distribuirlo, lo botan. Es recomendable, como hacen en el templo, que les queda y dicen por el fondo, ¿quién quiere retomar? ¿Quién quiere retomar? En cambio, estos cocineros lo que hacen es tirarlo a la huerta para que se pudra o tirarlo por las alcantarillas. Aquí les voy a dar una enseñanza. Todas las obras de comida que les quede, si ya no hay a quien ofrendarlos, no lo queremos dejar, o que de pronto es del otro día y que todavía quedó más, no se debe echar por la alcantarilla, ni siquiera pasándolo para el cernidor para que no se atoren, no. Todos los aliciertos se deben hacer un hueco cerca a una planta, no a la raíz, sino cerca a la raíz, y darle abono mejor a la gea. El que echa por la alcantarilla las sobras, esté convencido que va a tener mucha, pero mucha miseria. Ahí les traigo ese datico para que no lo cometan. Ellos también visitan mucho a personajes que tienen casas comerciales y que tienen muchos tractadores. Señoras y señores vendedores de plazas de mercado, que en vez de vender, como dijo la maestra, vender barato, mejor prefieren botarlo. Son tantas cosas que Tajar y Tajamar le están cobrando a uno rigurosamente, que en definitivas
nos tenemos que tener mucho cuidado y mejor tratar de hacer lo mejor posible el equilibrio, peso y medidas justas. Por eso nosotros como hijos de Dios, como iniciados alquimistas, tenemos la obligación y el deber de aprender a la sabia forma de mirar, la sabia forma de caminar, porque como les dije en la conferencia pasada, en la forma de caminar también hay desperdicio, mucho, se bota la energía, él no sabe respirar, la sabia forma de hablar, la sabia forma de comer, la sabia forma de reírse, y así la sabia forma de cualquier acto de nuestra vida. Todas estas doctrinas o estas técnicas que nos dan los maestros arquelios y doceos es una forma de concientizarnos, de aprender a mutar las impresiones para poder avanzar en este camino del sabio alquimista. Nos también como actores de nuestra vida y para querer parecernos a Dios, al maestro Kelly, nuestro Samael, lo mejor que podemos hacer son dos técnicas que nos han enseñado: hacer el actor sublime, en el cual hablamos, sentimos, pensamos, actuamos como un maestro iluminado, como un ángel de luz, o sea, como el maestro Kelly, como esto Samael. Si así lo hacemos, así en ese mismo mocierto, no lo seamos, poco a poco lo vamos consiguiendo. Aparentemente, nosotros vemos que no nos estamos volviendo iluminados ni que somos como Él, pero recuerden que poco a poco se van haciendo las cosas. ¿Y qué es lo que ve Dios? El esfuerzo sincero. Esto produce un caudal de genes sublimados que van haciendo en nuestra vida una nueva existencia enrutada a Dios. Lo mismo pasa con estos seres que por cosas de la vida, o por ejemplo los actores que de pronto tienen que actuar como un homosexual. Qué lástima, estos, o como un bandido. Inclusive en estas, cuando hacen representaciones teatrales, uno debe hacer papeles de actores sublimes, pero malos nada, porque va creando genes malos. Pero qué bonito el actor sublime, a parecernos al maestro Kelly. Qué lindo, qué gracia, qué bendición es esta. Por eso es bueno, yo le recuerdo mucho esto, porque es bueno que nos estemos recordando, haciéndonos esta pregunta: ¿cómo puedo hacer este acto mejor lo que esté haciendo? Hablando, sonriendo, haciendo el alicierto en la casa, lavando la ropa, laborando, vendiendo. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Recordándonos, así nos estamos recordando que Dios está con nosotros y que a través de estas palabras les recuerdo que no hay cosas imposibles, hay hombres incapaces y que para Dios todo, absolutamente todo es posible. No nos sintamos ilimitados. El campo del aprendizaje es bien grande en la vida para nosotros, abrirnos y mirar que esa cosa que nos parece imposible es posible. Nos tenemos que conectar con la sabiduría cósmica, con la sabiduría de Dios, que estén convencidos que día a día está mejorando nuestra existencia, está mejorando nuestra sabiduría e inteligencia para poder alcanzar lo que nos en este mocierto nos parece imposible. Hay genios que nacen, pero los hay que también ellos se hacen. Y es mejor, vea, es bueno nacer siendo, pero es mucho, mucho mejor cuando nos hacemos a nosotros mismos. La mayoría de las gentes, o todas, venimos con un destino y otros con un entine. Nos tenemos que cambiar ese destino por un entine, cambiando nuestra forma de ser, de pensar y de actuar. Bueno, yo creo que ya a mí se me olvidó. Si alguien tiene una pregunta, adelante. Vean, se me olvidó totalmente. Bueno.
Quien tenga una pregunta, adelante. ¿O asimilaron mucho o no asimilaron nada? Bueno, si no hay preguntas, denos un porte. Por favor, todavía tenemos, sí, podemos gastar más de los 10, 20 minutos. Si hay preguntas, adelante. Maestra, buen día. Adelante. Gratitud por la conferencia tan linda. Habla Susanit. Es que me acordé por fin del tema que quería preguntar. Es que también, pues de pronto sí a los DAOs o a las personas cuando nos manejamos mal, se nos van olvidando las cosas. Pero en el mundo también sucede lo mismo. A medida que nos alejamos de Dios, también la conciencia se nos aleja y se olvidan las cosas buenas de Dios y las cualidades de las personas. También cambian y se van borrando, se las van quitando. No sé si es, pues todo es parte de todo, que se las quiten y que se borren. Pero en realidad no somos muy culpables de que tengamos ese don de Dios, de que recordar o recuerdar y conservar las cosas frescas de nuestra INTI, porque si somos muy fornicadores, muy pecadores, muy del mundo, también las cosas de Dios se olvidan. Entonces, maestra, si por favor me dices y me corriges si no estoy o si estoy, pues hay tantas respuestas, entonces por favor Bueno, me esto lo hace encaré. y el otro por la maestra Jardelón. Vea, el que se olvide es por la falta de la práctica. Por eso, conocí cierto, que nos entreguen, debemos practicarlos. De pronto pensarán muchos, pues que son muchas cosas para practicarlas. No, todas no las debemos practicar y no las podemos practicar al mismo tiempo, ¿cierto? Por eso hay que manejar una agenda para saber el lunes que voy a practicar, el martes, el miércoles, a prácticas que solo las hago 8 días o 15, como el aseo de la casa. Hay un aseo genérico que se hace cada mes, cada 8 días o cada 15. Igual podemos hacer con nuestra vida cotidiana, con las prácticas. Y todo esto tiene que ver también al engañador de las almas, a Satán, hacernos olvidar las cosas buenas. Pero también tenemos a los maestros que nos recuerdan a través de sus diferentes enviados conferencistas las cosas buenas para volverlas a retomar. Nunca es tarde para iniciar. Bueno, maestra Jardeloya, por favor, conteste también la pregunta, por favor, y gratis. Es un gusto saludarla, venerable Susanit. Me agrada oírla. ¿Sí me están oyendo? Sí, maestra, fuerte y claro, gratitud. Ah, bueno. Sí, lo que pasa es que la práctica es lo que hace al maestro, dicen, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que estar practicando lo que más pueda la doctrina y sobre todo los aspectos muy importantes, no dejarlos olvidar, como ser el vegetarianismo, es algo que no se nos puede olvidar en ningún instante, porque si se nos olvida y empezamos a violar conciencia, entonces esa persona va a resultar lejos de la doctrina o muy enferma. Bueno, alejada de Dios. Y así pues con cada uno de los aspectos, aunque esta doctrina es tan amplia que es posible que nosotros no alcancemos a hacer todas las prácticas que los maestros han enseñado, pero en general hay que practicar las cosas cotidianas de la vida diaria y procurar agendar, como dice la maestra, otras prácticas más especiales para también hacerlas. Y hay que elaborar también con los defectos, no dejarse llevar, ¿no? Por los defectos. Sí, es muy importante también que si una persona, cuando hablaba de la tacañería Ramunov, ¿sí? Una persona que acumule demasiados bienes y hay otros que no tienen, entonces debe existir una caridad de por ser de esa persona que tiene muchos y que debe dar, y porque esa caridad también lava multitud de pecados. Entonces, hacerles
la caridad, por ejemplo, con el alisierto, bueno, con cosas que menesten los mendigos. Eso es muy importante porque eso hace que, así como nosotros ayudamos a los demás, Dios también nos tienda la mano en el momento difícil del juicio y nos tenga en cuenta esa caridad que tuvimos con otros seres. Es muy, muy bonito y muy importante nunca olvidarnos de eso. Y, y ser siempre mahatmas, ofrendar. Si tenemos lo suficiente y podemos ofrendar, debemos ofrendarlo. Inclusive a veces sin tener lo suficiente, debemos despojarnos de algo que sea de nos para ofrendarlo, porque hay personas siempre más menestidas que nos. Gratísimas. Bueno, maestra, adelante. Gratísimas. ¿Alguien tiene otra pregunta? Contestamos la última pregunta y nos despedimos. Sí, Mahatma Ramón, no. Adelante. Para la maestra Jardelovia, un saludo muy especial. Dios la bendiga y la proteja siempre. Para todos los que están en la sala, paz y luz, paz inverencial, y un saludo también muy especial. Maestra Jardelovia, también se hablan de los jueces de ley donde su merced dice pues que no poseen el chakra o del cardíaco. ¿Me podría dar una explicación sobre eso? Por ejemplo, como nuestros guías, el padre Kelion y el maestro Samael, cuando les toca hacer como Bator, y como Lucifer, cómo funciona ahí la labor de ellos, si no, pues si no pueden ponerle amor cuando están haciendo como jueces de ley. ¿Me puede explicar un poco más sobre ese aspecto? Gratísimas. Adelante, maestra Jardelovia. Muy buen día. Bueno, no supe quién me habló, no sé si estaba distraída o no dijo su timbre, pero estuvo mes como muy conmovida. Licencia maestra, soy Luz Bella Kib, de aquí de Río Blanco, Antioquia. Licencia, que fue que no me identifiqué con mi timbre. Ah, bueno, sí, señora, es un gusto saludarla. Sí, los maestros, ellos están en los tribunales de ley, pero con otros seres. El maestro Joab, todos sabemos que es un juez, y ellos, para hacer sus juzgaciertos, ellos no tienen chakra cardíaco. Eso es así, porque lo que pasa es que si uno tiene chakra cardíaco, a uno le siente el dolor de la otra persona y le da mucha tristeza y siente pesar de hacer un juzgacierto y quisiera perdonarlo, quisiera ayudarle a esa persona. Bueno, eso le pasa a uno también como abogado, de que uno, en realidad los abogados estamos es para ayudar a las personas. A mí un día el maestro, me parece que fue el maestro Kelion, que me dijo que abogada de los que se equivocan en el pueblo de Dios, por yo defender a alguien que estaba a las puertas. Y bueno, él había hecho una acción buena con respecto a lo del juicio de él, algo que había mandado el maestro, entonces yo le intercedí por él y porque él me pidió, entonces yo intercedí, pero era un riesgo, ¿sí? Pero el maestro me dijo, abogada de los que se equivocan en el pueblo de Dios. Los jueces, en realidad, ellos, cuando tienen que hacer un juzgacierto, solamente dicen cifras. ¿Qué son esas cifras? Y son cifras que no se pueden casi ni escribir ni contar en estos mundos, porque son cifras cósmicas en Crodis y en Mahavantaras, ¿cómo es? En Pralayas y en Mahavantaras. Entonces, por eso esas cuentas son muy difíciles de hacer en esta esfera, y ellos dan solamente cifras, sin importar la persona ni nada de eso. No, ellos no sienten dolor, pesar ni nada de eso, sino un juez da su veredicto en cifras, porque esa es la condena. Pues el máximo juez de los tribunales de la ley es Anubis, que es uno de los seres del venerable maestro Kelion Zeus, porque él como Kelion, él es muy amoroso y él es el que viene a las esferas y tiene esa paciencia de enseñarnos la doctrina. Y el maestro Joab, él también está en los tribunales de Catancia, en los tribunales de la ley, hay varios tribunales. Entonces, pero por ejemplo, los maestros, ellos en el tribunal del Dharma y del Karma, o del Karma y del Dharma,
Ellos siempre se presentan por nos, pues para que seamos perdonados, ¿sí? O sea, de que ellos se hacen al cargo de los delitos de nos por tener materia humana, cuerpo físico. Y así, entonces, ellos nos salvan de ese tribunal. Y en realidad, nadie puede con el karma que a través de los siglos lleva en sus lomos. Nadie puede pagar eso. Por eso la importancia de la presencia de los enviados de Dios en esta época y en todas las épocas, porque el Cristo también nos perdonó de todos los pecados. Pero como volvimos a cometer delitos, entonces ahí estamos otra vez, porque eso se devuelve. Y así pues se espera que los enviados de Dios en esta época nos perdonen de los pecados, porque un pecado son crodis y crodis en los infiernos, que es una medida casi que incalculable. No sé si la vez pasada les conté acerca del juicio de un ser que hizo el maestro aquí y develó un demonio, que ese demonio era el que iba a estar allá en ese infierno. Y bueno, esas jueces tenían que tener varias cosas, él dijo varios aspectos a tener en cuenta, una rebaja por ser Mahatma, una rebaja porque él mismo había confesado el delito. Bueno, algo que pareciera muy sencillo, eso era bastante complicado, tenía rebajas y tenía también pues una condena bastante fuerte de crodis en los infiernos. Entonces sepan que cualquier delito, por muy sencillo que sea, representa demasiado tiempo incontable en los infiernos y que nadie podemos con eso, que hemos cometido demasiados delitos a través de los retornos y esperamos es el perdón y la salvación, y eso es lo que los maestros vinieron a darnos, pero ellos tienen que prepararnos y que nosotros tengamos una conciencia más avanzada y con una comprensión más alta de los delitos que ellos nos van a perdonar para que no volvamos a caer en esos delitos. Y es así como ellos nos enseñan todo esto, pero esperan que nos actuemos de acuerdo a esa enseñanza y en lo posible tratemos de actuar con perfección y cumplir cierto de la doctrina para ellos perdonarnos. Hasta ahí, venerable maestra, pues ya son más de las 10 de la mañana, su merced adelante. Gratísimas a todos los seres que estuvieron presentes y que sean las bendiciones del Altísimo con vuestras mercedes y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto, paz y luz, muchas bendiciones para todos.